Bienvenida, Erika. Erika es artista, es curadora, es crítica de arte y es psicóloga y es educadora de niños en el arte y, bueno, y muchas otras cosas. Y es mi amiga también y es caleña y es colombiana, pero ha estado por todo el mundo haciendo residencias y exposiciones y es una gran viajera. Vamos a empezar, Erika, por hablar sobre el artista, porque cuando estaba preparando yo esto y pensé presentarte como artista, me vino un pensamiento que últimamente me viene mucho y es qué es artista y quién no es, porque hay unos escritores que son escritores y no artistas y otros que sí lo son, o incluso pintores o músicos tal vez, ¿no? ¿Qué es ser artista y qué es el pensamiento artístico y qué es la vida del artista? ¿Qué es eso, ser un artista? Pues yo no sé si soy tan artista, porque siento que la descripción que voy a dar es muy ideal, ¿no? Pero creo que el artista amplía los límites de lo posible y amplía los límites de su propio lenguaje, ya sea el lenguaje en que trabaje. Pero creo que sin esta... Yo me imagino siempre como este gesto, cuando pienso en el artista, como que está ensanchando qué es posible en general en el mundo y qué es posible dentro de sus códigos. Ajá. Entonces, creo que es alguien que no da por sentado los códigos con los que trabaja y siempre está como moviéndolos. Y entonces, ampliando su lenguaje, amplía a la vez la realidad, pues ensancha la realidad, como dices tú, porque de alguna manera va a otra realidad, que es la realidad del lenguaje, o a otra manera de entender, o tal vez. Yo no sé si son realidades paralelas, ¿no? Como que no siento que el artista se esconda de la real realidad a través de la realidad del lenguaje, sino que transforma qué se puede ver y nuestras maneras de ver a través del lenguaje. Entonces, o sea, diciéndolo de nuevas maneras transforma también lo que dice. Exacto. Lo decible. Lo decible, exacto. Bueno. Y en esa misma medida el artista siempre es un crítico. Crítico en el sentido, no en el sentido que la gente da esa palabra que es como objetor o protestador, sino que busca leer siempre la realidad, interpretarla y saber dónde está rota, ¿no? La realidad de alguna forma, ¿no? Sí, yo siento que de pronto el artista y el crítico se unen en que proponen una lectura, ¿no? Entonces, una lectura es siempre crítica, porque es individual. Sí. Y entonces siento que una lectura es producir diferencia. En ese sentido es siempre crítica. Y llevar a una crisis aquello que se lee, ¿no? O sea, justamente Exacto. ponerlo en crisis. Y tú eres artista y crítica. Eres crítica de otros artistas y crítica de la realidad. Yo tampoco me llamo crítica, como que esa noción de crítico de arte ha sufrido como muchas transformaciones, como que normalmente lo que se considera crítico de arte como en el modernismo y así es como esta voz que juzga desde afuera o que pone como una explicación encima de la obra. Sí. Y siempre me interesó mucho la paradoja como de cómo no explicar una obra de arte. Sí, porque es como explicar un chiste o como explicar el amor, cómo proteger el enigma de una obra de arte, pero que tampoco sea prohibido hablar sobre ella. Entonces, el verbo que a mí me parece como más que une palabra e imagen es acompañar. Okay. Entonces, por los profesores que tuve en ese momento, Lucas Ospina, Bernardo Ortiz, un poco la propuesta siempre era como el crítico es creativo también es. Entonces, como la pieza que uno haga, la escritura que uno haga sobre esa obra es otra obra que acompaña a esta obra. Sí. ¿Sí?
y que puede funcionar como guía o como contrapunto, de hecho, o como contraste a veces, incluso, ¿no? Puede funcionar contra la obra de cierta forma y así también acompañar al espectador, pues, o al público. Sí, hay una expresión que una vez me enseñaron y para mí fue como una bandera, como pensar con y en contra. Okay. Entonces es pensar a través de la obra, pero también en contra de ella. Y eso es amor, de alguna manera, eso es respetar la obra. Y de alguna manera, siempre que uno se toma algo en serio, piensa con y contra. Nunca puede pensar solo contra, porque ya dejaría de fijarse, ¿no? O sea, si uno se empieza a fijar, empieza a pensar con aquello que está criticando y a entenderlo necesariamente. Cualquier atención ya es absolución de alguna forma. Sí, entonces ya no hay esa relación como de juicio, sino para mí es como una relación de amor, en el que siempre el enigma media esa relación. Está este otro oficio, Erika, que es el de curadora o curador, que para mí es un poco enigmático. Para mí y para otros, no sé, escritores que no estamos tan familiarizados con el mundo de las artes visuales. Y el curador inventa un concepto bajo el que, pues estoy simplificándolo y perdona mi falta de sofisticación en el arte, pero bueno, lo puede uno explicar más o menos así, ¿no? Inventa un concepto o escoge un concepto para agrupar unas obras y a unas personas que están detrás de esas obras, que es aún más interesante, ¿no? Y de repente crea un conjunto que es efímero, o sea, casi siempre, pero creó un conjunto que de alguna manera es una colección, una exposición es una colección momentánea. Y eso que hace el curador y que ha cobrado tanta relevancia social, el curador, ese papel, ¿cómo lo explicas tú? ¿O qué nos puedes decir de tu labor curatorial, de ti como curadora y de eso que haces? Pues a mí los ejercicios curatoriales que más me llaman la atención no es cuando un curador tiene una idea y la quiere ilustrar con obras. Esas son las peores curadurías y las peores exposiciones. Sí, porque uno siente que uno va a una sala de arte como a leer un libro o a leer una hipótesis, un ensayo. Como una demostración con unos ejemplos, pues. Exacto, como una ilustración de una idea. Y yo creo que eso es como lo primero que te dicen cuando vas a talleres de curaduría y cosas así, es como, eso es lo que no se hace. Que a veces pasa mucho, por ejemplo, en ¿cómo se llama esta carrera? Estudios de la imagen, estudios culturales, que usan mucho las imágenes, pero para hablar de un tema, para entender un tema. Sí. Y entonces, a mí el ejercicio curatorial que más me interesa es cuando uno lee los modus operandi de distintas obras y eso que las une aparece, ¿sí? No es a priori, eso que las une, ¿no? Que puede ser algo para las motivaciones de esas obras o bueno, para su, qué sé yo, acción muy secundario, de hecho. O sea, puede ser un hilo secundario en esas obras que luego termina uniéndolas y haciéndolas dialogar y que no es tan evidente en ellas, tal vez. Sí.